¿Qué tal, chicos de séptimo grado? Vamos a la última clase de esta semana. Pues gracias a Dios estamos con salud, estamos bien. Espero que todos se encuentren bien. Les recuerdo que la otra semana es una semana de receso académico para ustedes. Los docentes seguimos trabajando. Usted va a ir a descansar tranquilo a casa, no van a haber tareas, pero también quiero recordarles a los alumnos que todavía no se han puesto al día con sus tareas, pues que tienen la oportunidad para poderlo hacer en esta semana y yo siempre voy a estar esperando que me escriban y que me puedan enviar todas las tareas que están pendientes. Recuerden que somos pacientes, lo que queremos es que todo el mundo se integre, que todo el mundo pues entregue sus tareas. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya tienen hechas las tareas, pero no las han enviado por X o Y razón. Pero que yo sigo esperando, pues para poder, ya les recuerdo que ya tengo el instrumento de evaluación, ya tengo los cuadros donde yo voy colocando las notas. Por tal motivo, entonces, yo los animo a que me estén enviando las tareas, porque esta unidad número 5 de ángulos con la cual vamos a terminar lo que es el tercer parcial, pues no es tan larga, no es tan prolongado. Entonces yo te invito a que puedas estar trabajando en casa esta semana de receso académico, que no van a haber tareas más del parcial, así que aprovecha, ponerte al día. Yo voy a estar aquí esperándote con mucho gusto para cualquier duda o inquietud que tú tengas. Bien, jóvenes, entonces estamos viendo ahora en la sección número 2 de tu libro la clasificación de ángulos, y seguramente desde la escuela tú recuerdas que esa clasificación de ángulos que tenemos por acá, de acuerdo a la medida de su ángulo, pues se clasifican como ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos y ángulos llanos. El símbolo que tenemos por acá, este simbolito que tenemos por acá, como dice por acá nuestro foquito, nos sirve para indicar que un ángulo es recto. Es decir, cuando tú mires esta figura en un ángulo, pues ya sabes que ese ángulo es recto. Ahora, la pregunta de aquí del millón es, ¿qué es un ángulo agudo? ¿Qué es un ángulo recto, obtuso y al mismo tiempo qué es un ángulo llano? Bueno, entonces, ángulo agudo es aquel ángulo que va a medir entre 0 y 90 grados. Es decir, que cualquier ángulo es agudo si la medida de ese ángulo está comprendida entre 0 y 90 grados. A eso es que le llamamos entonces ángulo agudo. Un ángulo recto es aquel ángulo que su medida es exactamente igual a 90 grados. Entonces, el ángulo es un ángulo recto. ¿Ok? Siempre que mires un ángulo que su medida sea 90 grados, a eso entonces se le llama ángulo recto, y se puede denotar con este símbolo como aparece aquí en nuestro foquito, que nos está diciendo ahí que ese ángulo significa que es ángulo recto. El ángulo, por otro lado, el ángulo obtuso, es aquel ángulo que su medida está comprendida entre 90 y 180 grados. Si tú miras este ángulo acá, es un ángulo obtuso, fíjate bien, porque la abertura o la medida de ese ángulo que yo tengo acá es un ángulo comprendido entre 90 a 180 grados. Te pongo un ejemplo. 150 grados, por ejemplo, sería un ángulo obtuso. 170 grados sería un ángulo obtuso porque se encuentra entre 90 y 180 grados. Y por último, lo que tenemos un ángulo llano. Un ángulo llano es aquel ángulo cuya medida de él, en este caso la medida del ángulo llano, es igual a 180 grados, como tú lo puedes ver acá. Esto es un ángulo llano. Y por aquí dice en tu libro, entonces el ángulo llano cuando mide 180 grados, y en este caso se forma una recta. Es decir, si tú miras acá, lo que yo tengo acá es una recta. Es decir, que cuando tú siempre miras una recta, pues realmente el ángulo que tiene esa recta es de 180 grados, ¿no? Un ángulo llano. Bien, vamos a hacer entonces el ejemplo 1.3 de tu libro, y nos dice en el ejemplo 1.3, escriba qué tipo de ángulo es cada uno de los siguientes ángulos según su medida. Entonces veamos el primero, el ángulo A. Tenemos la figura y ya solo con ver este simbolito que tenemos por acá, ya me está indicando que eso es 90 grados. Por tanto, si yo tengo un ángulo cuya medida de él sea 90 grados, eso es un ángulo, piensa un ratito en casa, exactamente eso, es un ángulo recto en este caso.
Ahora, en el inciso B, yo tengo un ángulo que mide 120 grados. Mira la abertura, tenemos 120 grados. Y nosotros en la diapositiva anterior vimos que un ángulo que esté comprendido entre 90 y 180 grados, pues recibe el nombre de, exacto, ángulo obtuso. En el inciso C, tenemos una recta y miramos la medida de esa recta que es 180 grados, por tanto ese ángulo se llama llano, ángulo llano. Muy bien, yo sé que lo contestaste en casa. El inciso D es este ángulo que tenemos por acá y mira que ese ángulo es 65 grados. Evidentemente 65 grados es un ángulo que es menor que 90 grados. Y recuerda que un ángulo que sea menor de 90 grados, ese ángulo, contéstalo en tu mente, se llama como, exacto, ángulo agudo. Muy bien, entonces hemos dado respuesta a cada uno de los incisos del ejemplo 1.3. Simplemente era de reconocer qué tipo de ángulo representaba cada una de las figuras de ángulos que teníamos por ahí. Ahora nos dice algo muy importante en tu libro. Dice, recuerda que en quinto grado también se definieron los ángulos complementarios y suplementarios. Vamos a ver ahorita qué son los ángulos complementarios y qué son los ángulos suplementarios. Ahora, los complementarios, dice tu libro, es aquellos ángulos que su suma, en este caso, es igual a 90 grados. Es decir, la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y es igual a 90 grados. Se dice que los ángulos X y Y son ángulos complementarios. Repito, cuando yo tengo que la suma de dos ángulos cualesquiera es igual a 90 grados, se dice que esos ángulos son complementarios. Entonces podemos ver en el esquema que tenemos por acá que estos dos ángulos que tenemos por acá, X y Y, son complementarios. ¿Por qué son complementarios? Porque la suma de ambos suman 90 grados. Fíjate bien, este ángulo X solito realmente es un ángulo obtuso. Este ángulo Y que sería formado por estos dos rayos que tengo por acá, fíjate bien lo que estoy señalando, pues también sería un ángulo agudo. Por tanto, la suma de estos dos ángulos agudos me dan como resultado el ángulo de 90 grados. En conclusión, entonces, ángulos complementarios son aquellos que la suma de dos o más ángulos, porque podrían ser varios, de dos o más ángulos, su suma es igual a 90 grados. Complementarios, 90 grados. Relaciona, piensa, complementarios, 90. Otra vez, complementarios, 90 grados. Pero también tenemos los ángulos suplementarios. No confundirse, se llaman suplementarios. Ahora, ¿qué son los suplementarios? Bueno, que la suma de la medida de dos o más ángulos es igual a 180 grados. Vuelvo a repetir, que la suma de dos o más ángulos es igual a 180 grados. A eso se le llama ángulos suplementarios. Es decir, que yo podría tener estos ángulos que son suplementarios. Fíjate bien, tengo el ángulo X más el ángulo Y. Todo esto de acá, lo que está en rojito, me está indicando que todo esto, la suma de estos dos ángulos, es igual a 180 grados. Ángulos suplementarios es que la suma de dos o más ángulos es igual a 180. Y ángulos complementarios, pues me indica que la suma de dos o más ángulos es igual a 90 grados. Por tanto, vamos a hacer el ejemplo 1.4 para poder terminar este video, que me dice lo siguiente. Encuentra la medida del ángulo X si... Inciso A, X es el ángulo complementario del ángulo cuya medida es 50 grados. Y inciso B, que el ángulo X es el ángulo suplementario del ángulo cuya medida es 160 grados. Recuerda, complementario complementa, ¿ok? Suplementario, en este caso, va a suplementar al otro ángulo, ¿ok? Entonces fíjate bien, vamos a resolverlo. Solución. Vamos con el inciso A. La suma de los medidos de ángulos complementarios, ¿cuánto es? 90 grados. Me están diciendo que encuentre la medida del ángulo X. Es decir, que la medida de este ángulo X más este ángulo que me están dando de 50 grados, la suma de ambos debe ser igual a ¿cuánto? 90 grados. ¿Por qué? Porque me están diciendo que ambos ángulos son complementarios. Es decir, que la medida del ángulo X más 50 grados es igual a 90 grados. Muy bien.
Realmente, jóvenes, esto es una ecuación lineal, una ecuación de primer grado que nosotros ya vimos en el parcial pasado. Entonces vamos a despejar para la medida del ángulo X. Este 50 está sumando, pasa al miembro derecho a restar. Me queda que la medida del ángulo X es igual a 90 grados menos 50 grados. Para alguien que todavía no comprendió, seguramente en casa, entonces, ¿qué fue lo que hizo el profesor? Bueno, el profesor lo que hizo fue lo siguiente. Hizo que la medida del ángulo X, que es este, es igual a 90 grados menos, esto está positivo en el miembro izquierdo, pasó como negativo, vamos a borrar porque me quedó horrible, ahí me disculpan, no es fácil utilizar el mouse. Ok, entonces aquí sería 50, ¿no? Entonces lo que aparece aquí en la diapositiva pues es eso, ¿no? Medida del ángulo X es igual a 90 menos 50. Bien. Hacemos las operaciones ahora de 90 menos 50, por tanto la medida de 90 menos 50 es 40. Por tanto, el complemento de 50 grados es 40 grados. Hemos descubierto entonces que la medida del ángulo X, en este caso en el inciso A, es de 40 grados. Vamos con el inciso B. Bueno, y aquí la respuesta, ¿no? La medida del ángulo X es igual a 40. Inciso B dice la suma de las medidas de los ángulos suplementarios es igual a 180 grados. Entonces, vamos a decir que la medida del ángulo X, aquí la medida del ángulo X, el suplemento de él va a ser 160. Entonces me queda medida del ángulo X más 160 igual a 180 grados. Despejando igualito como hicimos arriba, este 160 va a pasar a restar, me va a quedar que la medida del ángulo X es igual a 180 menos 160 grados. 180 menos 160, eso me va a quedar que la medida del ángulo X es igual a 20. Quiere decir que 20 grados es el suplemento de 160 grados. Por tanto, la respuesta es que la medida del ángulo X es igual a 20 grados. Entonces, ¿cuál es la clave de esta parte de la clase, jóvenes? Simplemente saber que complementarios, la suma de los dos ángulos es 90 y que suplementarios, que la suma de esos dos ángulos es 180 grados. Y mira, esto es uno de los elementos de geometría más importantes que estás viendo en clase. ¿Por qué? Porque el siguiente año vamos a volver a retomar esta parte de acá, de la parte de ángulos complementarios y de ángulos suplementarios. Para terminar este video, entonces, como ya es habitual, te dejo una pequeña tarea igualito al ejemplo que acabamos de hacer anteriormente, de ángulos complementarios y de ángulos suplementarios. Recordándote siempre que cuando tengas dudas o inquietudes, tú me puedes escribir al WhatsApp y pues tu profesor está muy presto para poderte ayudar siempre y nunca dejarte de la mano. Te deseo de corazón que pases una feliz semana de vacaciones. Conservemos las medidas de bioseguridad, quedémonos en casa, no salgamos. La cantidad de contagios pues actualmente es muy alta, o sea que las probabilidades de contagio son altas también. Así que yo te deseo una semana muy bendecida. Oremos por las personas que están en los hospitales. Oremos por aquellas personas que realmente necesitan de tener a Cristo en su corazón en este momento porque están solos en un hospital. Quizás sus familiares queriendo estar con ellos y no pueden. Así que oremos por esas personas y también oremos por aquellas personas que ya nos han dejado y que seguramente nos vamos a volver a reencontrar con toda esa gente cuando Cristo vuelva, que va a ser muy pronto. Te deseo de corazón entonces que pases una feliz semana, cuídate y nos vamos a ver entonces después del feriado. Que Dios te bendiga, hijo.